en sí el design thinking es atractivo de escuchar. Un poco la historia de dónde proviene. De hecho, vamos a partir diciendo que el design thinking o pensamiento de diseño no es algo en realidad nuevo. En el mundo del diseño, siempre los creadores de productos, los diseñadores de productos, trabajan en base a ciertas metodologías, ¿ya? Y eso es algo con lo que se viene quizás hace mucho tiempo. De hecho, esta metodología nace en los años 70. Entonces, ya viene de un cierto tiempo atrás. Y acá yo les coloqué dos personajes en estos post-its digitales que armamos, que son claves en todo este proceso de metodología de innovación y de cómo se fue llevando a todas las partes del mundo en realidad. El primero de ellos es David Kelley, que es el fundador de IDEO, y Tim Brown, que es el CEO, o podríamos decir director general, director ejecutivo de IDEO, que es una agencia de innovación que mueve esta metodología. También puse acá un poco el tema de Stanford, porque David es profesor de Stanford y implementó por primera vez la metodología en el Instituto de Diseño de Stanford. Entonces, acá, y estamos hablando de los años 70, se empezó a ver que la forma de pensar de los diseñadores no solamente se aplica para crear un producto, sino que también se puede llevar para aquellas personas que no necesariamente son diseñadores y que están recién pensando en que tengo una idea, que quiero crear algo, tengo ganas de crear quizás un producto, pero no tengo la metodología para poder hacerlo. Porque muchas veces uno tiene una idea genial, a nosotros se nos puede ocurrir una super idea, pero no hay una estructura detrás. El design thinking busca ayudarnos a poder tener una lógica, poder tener como una estructura a la hora de crear un producto, un servicio, un proceso de innovación distinto. Entonces, la idea acá es que nos podamos introducir en esta metodología que nace desde el mundo del diseño, pero que hoy día todos podemos utilizarla para poder crear, pero también de una forma estructurada, dentro de un proceso que es iterativo, que nos va a permitir también poder descubrir nuevas formas de cómo efectivamente llevar a cabo todo el proceso de la generación de un proyecto, ¿ya? No solo desde la idea. Generalmente a veces uno piensa que un proyecto nace desde una idea, pero hay partes previas, y es lo que nos va a permitir entender el design thinking, que nos centra en el usuario. La clave acá siempre va a ser el usuario, es el centro de todo el proceso. Ya, el design thinking tiene algunos elementos principales que son importantes de considerar, que colocamos acá. El primero es que todo nace desde la definición del problema. Para definir el problema, vamos a ver después en las fases de la metodología que la empatía es uno de los elementos claves. Pero definir el problema es fundamental. Y a veces nosotros creemos que conocemos el problema que vamos a resolver, porque tal vez pensamos que fue así, alguien nos comentó, hice algún estudio, una investigación. Pero lo que se nos plantea acá es que la definición del problema, que lo vamos a ver más adelante, debe nacer desde la empatía y debe nacer desde una recopilación completa de información empática, podríamos decir así, para luego definirla. Y la definición también tiene ciertas características. Se convierte después en la segunda fase del diseño. También un elemento principal tiene que ver con generar y analizar muchas soluciones. La metodología en sí nos invita a que no nos quedemos solo con una solución, con una idea, sino que tratemos de generar y analizar varias opciones, que el equipo pueda generar muchas ideas. Por eso la creatividad es fundamental en todo el proceso, ¿ya? Y luego redefinir y mejorar estas ideas seleccionadas, es decir, vamos a crear ideas, cantidad quizás por sobre calidad en una primera instancia, para luego poder redefinir y mejorar estas ideas seleccionadas y terminar eligiendo la mejor solución para finalmente llegar a ejecutarla. Ahora, para poder llegar finalmente a la ejecución, vamos a pasar por 5 fases, que son las 5 fases del Design Thinking que vamos a ir viendo en realidad en este taller, estas 5 etapas que son las más conocidas del Design Thinking. Un poquitito también comentarles, acá hay características de la metodología, ahí como Jess nos decía al principio, curioso, por ejemplo. El design thinking debe ser curioso, tiene que despertar esa fase como más de niño que tenemos todos, de querer descubrir,
de no quedarnos con lo primero, quizás de preguntar, ser un poco preguntón, ¿y por qué? ¿Y por qué? Quizás los que acá tienen niños chicos o están en contacto con niños, a veces son catetes porque preguntan todo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero es clave, al igual que un niño, preguntarnos esto en esta metodología. También ser colaborativo, acá se busca el trabajo en equipo, se busca el aporte que puede hacer mi compañero de equipo, y es constructivo, porque finalmente también lo vamos a ir, para que la metodología funcione, tenemos que construir entre todos a través de todas las etapas. Y algo clave también es que no juzguemos. Ya a veces es súper difícil no juzgar, y hay dos caras en este punto. Primero, que si yo voy a generar ideas y pienso que la otra persona de mi equipo me va a criticar o me va a mirar raro, o va a pensar que mi idea no es buena, si tengo ese temor a ser juzgada, lo más probable es que voy a generar un bloqueo y la mayoría de mis ideas, eh, que podrían ser súper buenas, que podrían ser un gran aporte, no las voy a querer, no las voy a compartir y finalmente me las voy a guardar, por miedo quizás al ridículo, entre otras cosas. Y por otra parte, si juzgo, voy a cortar precisamente lo mismo de parte de las otras personas. Por lo tanto, la idea en el Design Thinking es eliminar absolutamente los juicios, juzgar a los otros, para que pueda fluir la cantidad. Porque dentro de esa cantidad de ideas vamos a encontrarnos quizás con ideas súper locas, y a veces las mejores ideas nacen de una idea loca, que después se puede redefinir. ¿Ya? Por eso es importante olvidarnos de los juicios en esta etapa. Y para eso, ¿qué se requiere? Una mente abierta. Otro de los conceptos que la metodología del Design Thinking nos plantea. Abrir la mente y no quitarnos tal vez nuestras propias limitaciones, ¿ya? Porque a veces tal vez voy a frenar una idea porque yo creo que no es posible, porque dentro de mi realidad actual quizás no lo es. Por eso es importante abrir la mente, entender que es un proceso iterativo. Quizás, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a partir quizás con una idea, con un proyecto, y tal vez me voy a dar cuenta al ir validando, al ir preguntando, que no va por ahí la cosa, que no va por ahí la solución. Voy a tener que retroceder. Hay 5 fases en la etapa que vamos a analizar. Y por mucho de que hay una estructura, no significa que siempre van a ser lineales. Lo más probable es que yo tenga que retroceder y volver a comenzar quizás de la tercera o segunda etapa, me voy a mover. Y la iteración me va a permitir volver a comenzar y volver a armar desde donde me quede. Pero a la vez también es ambiguo, porque la ambigüedad en este caso me permite iterar, me permite cambiar. No sé si va a funcionar. Y esa es la gran clave de esto, que voy a poder ir probando, que voy a poder ir redefiniendo ideas para poder llegar finalmente a la idea final probada que me va a permitir quizás llevar esto a producción y convertir finalmente en un producto o un servicio que salga al mercado. Dentro de las características también que nos encontramos acá está que es optimista, ¿ya? Porque está planteado desde, yo creo que dos cosas importantes, está planteado desde que vamos a construir algo que va a ser un cambio, que va a lograr resolver una problemática real y apostamos a eso, y también es una invitación a la diversión. Cuando yo realizo esta metodología, tengo que llegar al punto de disfrutarlo. Si voy a hacer la lluvia de ideas, si voy a estar creando, tengo que pasarla bien en ese momento, no puede ser una tortura. Si ya se convierte en una tortura y no lo estoy disfrutando, tampoco va a fluir. Por eso es importante también ahí la confianza en el equipo a la hora de trabajar. ¿Qué más nos queda? La empatía. Obviamente es clave, de hecho es la primera etapa, la primera fase de la metodología, de esta metodología, es empatizar. Entonces, obviamente está aquí como clave elemento dentro del diseño. Y que es experimentar, porque lo que vamos a hacer precisamente es prototipar nuestras ideas para ir validando, eso es una forma también de experimentar, qué es lo que sucede, eso nos va a permitir iterar, volver atrás e ir mejorando finalmente nuestra propuesta. Y dejé para el último el centrado en el ser humano, ¿ya? El último elemento que les quería comentar, porque el Design Thinking lo que nos plantea como foco principal es que es una metodología centrada en el ser humano, centrada en el usuario. Por lo tanto, yo no voy a crear ideas, voy a crear soluciones para personas. Y desde ese punto en el que ya me estoy involucrando con un otro, es que no da lo mismo lo que cree, y no da lo mismo desde dónde nace lo que cree, sino que tiene que estar ahí. Ahí nace todo, precisamente, en el usuario, en sus dolores, en los problemas. Por lo tanto, esa fase, estas dos fases iniciales, son claves en todo el proceso, ¿ya? Entonces, esto nos resume un poco las características de este Design Thinking, conceptos que son claves, y que a la vez
nos plantea 7 atributos también que nos van a permitir obtener, y son como recomendaciones también, con la metodología. Lo primero sería muéstralo y no lo digas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando nosotros armemos un proyecto, tengamos una idea, ya tengamos algo pensado y queremos saber si esto va a funcionar o no, si estamos como utilizando la metodología del Design Thinking, yo no debería ir y darte una gran explicación. Bastaría con que te mostrara quizás el prototipo de mi idea y que tú pudieras con eso entenderlo. Entonces, menos palabras y más cosas, más evidencia. ¿Ya? El foco en los valores humanos, que era lo mismo que comentaba recién. El que podamos crear con claridad, que se entienda también lo que estamos realizando. Permitamos abrazar la experimentación, que es parte del proceso. A veces uno le tiene miedo a experimentar, o bueno, hoy en día con todo este tema también de la rapidez del mundo y las crisis ansiosas, yo digo, los problemas de ansiedad, quizás queremos todo rápido, pero acá es permitamos experimentar, permitamos ir probando a ver si resulta o no. Y eso también, que es clave en estos tipos de metodologías, o las metodologías ágiles, como se les llama hoy, es que precisamente podamos experimentar y no quizás invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero en algo que tal vez no va por ahí, que es necesario adaptar, es necesario cambiar. ¿Ya? Como por ahí se dice, fracasa rápido y barato, para que podamos efectivamente darle una vuelta, hacer mejoras y finalmente construir el producto al que queremos llegar. Número 5, tener en cuenta el proceso, que es lo mismo que les estaba comentando. A veces solamente queremos llegar al final y nos olvidamos de que el proceso es parte finalmente de toda esta experiencia que nosotros como diseñadores, en este caso, de proyectos de innovación, son claves. La colaboración también, que es radical en el proceso, y la predisposición hacia la acción. Vamos a construir, vamos a mostrar, vamos a probar. ¿Ya? No solamente me voy a quedar esperando que las cosas lleguen. La invitación acá está ligada precisamente hacia la acción. ¿Ya? Estos son los atributos claves que resumimos y que consideramos que son súper importantes en realidad de considerar ahora que nos vamos a sumergir, a introducir en la metodología. Y así llegamos a las fases del design thinking. Ya estas 5 etapas, quizás, bueno, algunos que no conocían la metodología, va a ser obviamente novedoso, algunos que tal vez ya la hayan visto o la hayan conocido, se van a reencontrar efectivamente con estas 5 etapas claves, que son las fases de la metodología, y que a pesar que, como yo les decía, tienen un orden lógico para comenzar, puede ser que tal vez yo ya tenga una idea, que tengo un prototipo armado, que llego con esta idea de prototipo, y tal vez comienzo la metodología desde ese punto. Y es probable que al iterar salte y tenga que volver a definir, o que tal vez la definición me dé cuenta que no está claro mi proceso de empatía y tenga que irme atrás. Entonces, a pesar de que hay una lógica secuencial inicial, este proceso es iterativo y me puede hacer saltar también entre las etapas. Ya no es 100% secuencial, y eso es importante también tenerlo presente. Entonces ahora, que ya conocemos estas 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear, vamos a conocer cada una de ellas para que podamos ver cómo hoy día se está utilizando la empatía a la hora de crear proyectos, cómo definimos, cómo utilizamos la ideación, todo lo que es prototipo y también el testeo. ¿Ya? La idea acá es que podamos comprender cada una de estas fases. Y acá, un poco como saliéndome del libreto, a mí me encantaría, bueno, una vez que ya pasé obviamente todo este tema del COVID, hacer estos talleres presenciales, porque también ahí uno puede jugar muchísimo más con las herramientas que tienen estas metodologías. Y de ellos se las voy a presentar, ¿ya? Para que las puedan conocer. Pero obviamente cuando uno ya tiene los POSIT y puede jugar con ir pegando las ideas después de la lluvia de ideas, es mucho más rico de trabajar, ¿ya? Entonces les queda ahí como una invitación para que ustedes después, si ya tienen equipos de trabajo, los consideren a la hora de crear sus propios proyectos o ideas. Vamos a partir entonces con la famosa empatía, ¿ya? Y le digo famosa porque en sí el concepto empatía se ha ocupado mucho, quizás todos lo utilizamos diariamente, y suena como fácil, pero en realidad la empatía
podemos hablar de la empatía desde lo, no sé, cuando uno dice, me pongo en el lugar del otro, me pongo en los zapatos del otro, pero en sí, de repente no es tan sencillo, y por mucho que tal vez naturalmente tenemos desarrollado cierto grado de empatía, un poco acá la idea es que sea una empatía también consciente e identificada a lo que queremos conseguir, que en este caso es poder empatizar con el usuario, con el futuro cliente de lo que vayamos a crear, para poder entender primero sus problemáticas, sus necesidades y sus dolores, ¿ya? Con eso yo voy a poder recién definir el problema que voy a atacar. Por eso es importante hacer el trabajo de empatía, porque muchos también fracasos dentro de los procesos de proyectos se debe a que desarrollé una idea pensando en lo que yo creía, en lo que yo quería, pero no en la verdadera necesidad del usuario. Por eso es importante no tomarse tan a la ligera este proceso, sobre todo en el design thinking, donde el usuario es el centro del proceso. Por lo tanto, creo que de hecho es la fase donde más detallé ciertas herramientas que hoy día se utilizan como para tener como un abanico también ahí de posibilidades. Entonces, vamos a definir empatía como la sensación de que entiendes y compartes las experiencias de otras personas y algo súper, súper clave, las emociones, ¿ya? Porque una cosa es que yo logre entender cómo vive otro, cómo se comporta el otro, los dolores del otro, y otra cosa es que pueda comprender las emociones, ¿ya? Que tiene el otro, desde emociones quizás positivas a emociones negativas, a ciertos estímulos y problemas por los que tal vez está pasando. Y es la base, como les comentaba, del diseño, del design thinking, es decir, ese diseño que está centrado en el ser humano, ¿ya? Y la empatía, para empatizar finalmente, para que podamos hacer este trabajo ya más metodológico de empatizar, necesita tres cosas que nunca, nunca debemos olvidar. Lo primero es observar. Y, y aquí es lo mismo que la palabra empatía. Uno dice de repente observar. Ya, sí, yo observo, ustedes observan, todos observamos. Pero generalmente hemos dejado de observar. Yo creo que ahí hay algo clave también. Y la invitación acá un poco es volver a observar. Quizás una observación más consciente, poner atención a lo que voy a hacer. No digo mirar o estar en piloto automático todo el día y creer que estamos observando. La idea acá es poder darnos el tiempo de poder observar situaciones donde nosotros quizás vamos a trabajar, donde nosotros, contextos, problemas que nos interesa para poder desarrollar un proyecto, desarrollar una solución innovadora. Por lo tanto, la primera cosa que nunca, nunca se nos debe olvidar es que es clave la observación, ¿ya? También pues, la coloco como una técnica dentro de la empatía, pero como elemento básico, volver a observar, ¿ya? Luego de eso, involucrarse. Primero observo, luego me involucro. ¿Y cómo me involucro? Quizás ya no solo voy a observar situaciones, problemas, sino que voy a hablar con el usuario, voy a hacerle una entrevista al usuario para levantar información. Ya no solamente soy un ente observador, sino que soy parte de y puedo conversar con el otro y puedo levantar más información. Y luego que observo, me involucro, la invitación es sumergirse. Y esta ya es un poco más compleja porque lo que busca precisamente es que, bueno, yo ya observé, ya conversé. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de sentir o vivir la misma experiencia que vive ese otro con el cual yo quiero comprender realmente para poder desarrollar una buena solución? Entonces, ya la etapa de sumergirse o este concepto busca tratar de decir, a ver, si hay una problemática, tratar de acercarme un poquito a lo que siente el otro de una forma más real. No siempre lo vamos a poder llevar a cabo, y hay diferentes formas de sumergirse, ahí también entra la creatividad y el tratar de entender a otro, pero sí es un elemento, como dice acá, una de las cosas que tal vez nunca deberíamos olvidar, porque si lo logro hacer, voy a poder comprender muchísimo mejor a ese otro con el cual yo quiero crear, ¿ya? Entonces, estas son las tres cosas que no debemos olvidar respecto al proceso para poder empatizar. Y aquí les coloqué algunas de las herramientas, como para darles algunos tips cuando ustedes quieran utilizar quizás, cuando yo quiera acercarme a mi usuario, en este caso para involucrarme, recordemos que las entrevistas son parte de involucrarse. Entonces, ¿cómo hago una entrevista que me permita levantar información? No solo para tener información, sino que para
trabajar la empatía desde ese punto. Entonces, algunos tips para poder realizar entrevistas es que vámonos siempre por el foco de la conversación, que permita generar confianza, generar un clima, una sintonía entre la persona que voy a consultar y en este caso el entrevistador, que seríamos nosotros. No llegar y preguntar, sino que generar este ambiente de sintonía y vinculación para que exista confianza y que más que una entrevista se convierta en una conversación, que a mí me va a aportar valor a la hora de la información que voy a poder ir captando. Cuando haga preguntas, tratar de que no sean preguntas tan ambiguas, sino que por instancias concretas, que dirijan la conversación hacia lo que ustedes quieren puntualmente rescatar relacionado con la problemática que ustedes creen que este usuario está teniendo para poder captar esa información de ahí. Por lo tanto, el cómo dirijo la pregunta también es importante. Y que las preguntas sean siempre abiertas, no cerradas, es decir, no es una encuesta, es una entrevista, entonces no quiero que me diga sí o no, sino que quiero que pueda hablar, que me pueda contar, que se pueda ir a esa parte de tal vez de su pasado o cuando recuerda las emociones que le producen ciertos problemas y que pueda contarnos historias. Lograr obtener historias en la entrevista es clave en este proceso. Tratar de que el otro pueda abrirse y contar sus propias experiencias me va a permitir a mí, como en este caso diseñador de este proyecto que quiero hacer, tener una información súper valiosa que después en las otras fases la vamos a utilizar, ¿ya? Y también estar atentos a que haya alguna inconsistencia tal vez entre lo que me está diciendo y lo que hace constantemente. También atentos quizás al lenguaje no verbal que la persona está utilizando para poder tener más noción de lo que me está comentando y también hacer filtros, ¿ya? Ahí al respecto. Entonces, una de las opciones, como vemos acá, es la entrevista, ¿ya? Para poder involucrarnos ahí un poquitito más. Vamos a ver algunos otros como tips, como herramientas que podemos usar en la empatía. Bueno, y aquí llegamos para aquellos que no conocían el mundo del Design Thinking, esta herramienta es como una de las clásicas del Design Thinking, es como el mapa de la empatía, es como clave en el proceso. Y como vemos acá es una estructura gráfica que nos invita a empatizar con un tipo de usuarios, ¿ya? Aquí en el mapa de la empatía hablamos de primero, esto se hace de forma colaborativa, es clave en el proceso que todo el equipo trabaje en la construcción del mapa de la empatía de los usuarios que viven el problema en el cual nosotros queremos desarrollar un proyecto, una solución innovadora. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer acá es que en el centro, si se fijan acá hay como un monito, ahí obviamente cada uno va buscando cómo voy graficando, pero la invitación es que en el centro de este mapa yo pueda colocar a cómo me imagino un usuario. Ya no hablamos acá, por ejemplo, si nosotros identificamos un problema en un sector de la sociedad, vamos a decir mujeres sobre 60 años de sectores vulnerables, ¿ya? Así como súper general, mujeres vulnerables sobre 60 años. Y yo quiero hacer el mapa de la empatía con esos usuarios, con este segmento de clientes, con este segmento de usuarios. No voy a colocar en el mapa a todas las mujeres sobre 60 años de una forma general, obviamente, sino que voy a sacar y crear, de hecho, una mujer de más de 60 años vulnerable que yo voy a graficar acá. Es una especie de arquetipo. De hecho, los arquetipos de usuarios también son una técnica del proceso de empatía. Y de igual forma, voy a individualizar en este mapa a solo una mujer. Por ejemplo, ya no vamos a hablar de una mujer de 60 años, sino que vamos a hablar quizás de la señora Rosa Vázquez, que tiene 62 años, que vive en Cerro Navia, y ahí yo puedo ya empezar a crearle una historia, ya no es cualquiera, es Rosa Vázquez, que tiene esta edad, que se comporta de tal forma, que vive así. Y ya con esta construcción de arquetipo, voy a profundizar en ella. Por eso acá el trabajo colaborativo es clave, y lo que vamos a buscar es tratar de entender las necesidades que tiene Rosa, ¿ya? Entonces, para eso vamos a construir el mapa con los primeros 4 cuadrantes primero que vemos de forma cruzada, ¿ya? En la parte superior. Y si se fijan, lo primero que nos preguntan es, ¿qué piensa y siente? Es decir, ¿qué es lo que realmente le importa a Rosa? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
sus inquietudes y sus aspiraciones. Como lo más probable es que nosotros, cuando buscamos este segmento de usuario, estamos pensando ya en un problema en el cual nosotros queremos buscar una solución, yo planteo estas preguntas en torno a esa problemática y trato de ver qué es lo que Rosa siente, qué es lo que Rosa piensa respecto a ese problema. Por ejemplo, quizás podríamos decir que las mujeres sobre 60 años, de sectores vulnerables, dentro de sus mayores preocupaciones es que no logran llegar a fin de mes con la compra y alimentación para sus familias, por ejemplo. Ya es como un ejemplo súper amplio, pero si nos vamos ahora al caso de Rosa, podríamos ver, bueno, ¿qué es lo que piensa, siente realmente ella? ¿Siente miedo? ¿Siente preocupación? ¿Siente enojo? Porque ahí es importante, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo las emociones son clave en el proceso. Quizás sentir tristeza, sentir enojo, son emociones que se pueden contraponer también a la hora de cómo ella busca soluciones. Por eso es importante tratar de entender qué piensa y qué siente, y que es diferente, y esto es bien entretenido, a lo que dice y hace. Porque una cosa es lo de arriba, que tiene que ver con sus principales preocupaciones, sus inquietudes, y otra cosa es cómo ella se comporta en público, cómo se comporta hacia afuera, qué es lo que está diciendo, qué es lo que está haciendo. Que a veces tal vez es diferente a lo que es interno, es lo que piensa y siente. Por eso es importante hacer este trabajo. Por otra parte, ¿qué es lo que ella escucha? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que le dicen tal vez las amigas? ¿Qué le dice su jefe? Si es que está trabajando, ¿qué es lo que le dice su familia, las personas influyentes para ella, las personas influyentes tal vez del entorno, las personas influyentes que puede escuchar tal vez en la radio o en la televisión? Y por otra parte, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve en el entorno? ¿Qué es lo que ve con sus amigos? ¿Qué es lo que ve como oferta del mercado? ¿Qué es lo que está viendo constantemente? Que la bombardea quizás. Hoy día la televisión también, ahí hay un factor también importante a la hora de entender cómo ella, como Rosa, arma su estructura. Y con esta información yo puedo ir leyendo a Rosa. Ya no es, o sea, ya no son las mujeres sobre 60 y un dato como demográfico, no. Ahora es Rosa. Y yo estoy pensando en crear una solución para Rosa. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Por eso es importante hacer el trabajo súper responsablemente de la empatía. Y luego nos quedamos con la parte inferior, donde también aquí hay una invitación a profundizar un poquitito más. ¿Cuáles serán quizás el esfuerzo que tendrá que hacer Rosa para trabajar sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos? Entonces es importante identificar a qué es lo que más le tiene miedo, qué es lo que la frustra a ella, y por otra parte, cuál es su verdadero deseo, su medida de éxito, hacia dónde, qué es lo que ella quiere alcanzar, ¿ya? Y cuáles son los obstáculos para llegar a estos resultados. ¿Ya? Ahí armamos esta estructura del mapa de la empatía, que nos va a permitir, como muy bien dice su nombre, empatizar. ¿Ya? Hay algunas, a mí me ha pasado ver en algunos cursos, en algunas actividades, yo he visto que el mapa de la empatía lo ocupan. La empatía, que es como tal vez lo que uno piensa por lógica, pero también a veces se ocupa para definir, ya quizá alguna vez lo van a encontrar también en la etapa de definir. Pero creo que es importante aclarar que independiente que se ocupe en la etapa de definir, está más pensado como tomarla y que ayude a la definición, pero la fase como más de creación nace desde la etapa fase 1, en este caso, nuestra fase de la empatía, que es importante como desarrollo. ¿Ya? Entonces tenemos la entrevista, el mapa de la empatía, tenemos también el mapa de actores, ¿ya? Otra herramienta que podemos utilizar para empatizar. Y de forma muy sencilla, podemos resumir que el mapa de actores tiene que ver con que si yo estoy queriendo crear algo para solucionar una problemática en cierto sector, entender quién es quién en ese sector. En este caso podríamos hablar de que son nuestros stakeholders, es decir, quiénes son los grupos de interés que están acá, que pueden influir en si yo desarrollo un proyecto para ese sector, para ese problema, cómo estas personas que voy a identificar, o no necesariamente personas, estas organizaciones, instituciones, pueden afectar lo que yo vaya a crear. Entonces esto me va a permitir tener esta visión general y entender qué los mueve a quizás incidir en nuestro proyecto más o menos y en involucrarse también más o menos. Por eso si se fijan, este semicírculo me va a permitir saber y colocar todos estos actores que yo encuentro, los voy a tomar y colocar. A ver, ¿estará muy involucrado o estará poco involucrado? ¿Incide más o incide menos su existencia en el fondo en lo que yo vaya a crear?
Y la clave está en que más que identificarlos, lo que me permite el mapa de actores es que yo después pueda crear una conexión o una relación estratégica con cada uno de ellos. Por lo tanto, a la hora de crear después mi solución y entender el por qué se dan estas relaciones, el reconocerlos es clave. Por eso es importante también que esté desde la empatía, entender quién es quién en todo este proceso, e ir anotándolos ahí. Los puedo como anotar, les puedo poner un post-it después, si esto lo tengo en grande, e ir viendo dónde están cada, y digo, como los monitos, como los personajes ahí en este mapa de actores. Ya, también, aparte del mapa de actores, mapa de la empatía, entrevista como herramientas de empatizar, está la observación. Y yo delante la coloqué porque es una de las cosas que para empatizar es clave, es la primera, pero es una técnica también, ¿ya? Es un poco lo que yo les decía, salirnos del piloto automático y observar a conciencia, ¿ya? Porque acá lo que yo quiero, efectivamente, es poder entender al usuario, y con esto voy a poder definir después estrategia, y trabajar efectivamente a la hora de desarrollar el proyecto, ¿ya? El Design Thinking tiene que ver con abordar un problema desde la observación, no desde una idea. ¿Por qué? Porque desde la observación yo logro entender realmente el problema, empatizo, defino un problema y ahí recién con un problema claro, con un problema definido, puedo idear. Muchas veces uno ya tiene la idea porque tal vez despertó en la noche con una idea y ay, quiero hacer la realidad. Pero si ya la tengo, o sea, es bueno como retroceder un poquito y decir, a ver, y tengo claro la definición del problema que está resolviendo y tengo claro el dolor que hay detrás. Entonces, por eso es importante la observación en la fase inicial, en este caso de la empatía, para que podamos identificar la necesidad que vamos a resolver y con esto vamos a poder proponer, de hecho, muchas más soluciones de las que tenemos pensado. ¿Ya? Por eso, a pesar que puede ser tan sencillo, la observación es súper importante y es clave en todo el proceso. Vamos a ver, aquí se adelantó. Y acá tenemos otra herramienta que, bueno, en realidad como que me contuve de colocar más herramientas, porque obviamente podemos utilizar muchas. Quizás coloqué las que ya más se ocupan en los bootcamps, cuando se hacen como talleres especiales de innovación, que se utilizan para poder entender y empatizar. ¿Ya? Esta es la última que coloqué y escogí porque creo que también es súper clave. ¿Ya? El mapa de viaje del cliente se llama esta técnica. Y lo que busca es que en un gráfico, en una interpretación visual, podamos contar la historia. Imaginemos el caso de Rosa, que yo les contaba a Rosa Vázquez, que le habíamos puesto a este personaje, mujer sobre 60 años. Entonces, si yo quiero graficar su problema, que en este caso era que ella no le alcanzaba el dinero para llegar a fin de mes, grafico acá cómo sería tal vez parte de ese problema. Entonces, si se fijan, tenemos acá emociones, de la emoción negativa, neutral y positiva, y en la parte de abajito tenemos el intervalo de tiempo. Por lo tanto, la idea acá es poder graficar el problema de una parte del problema. Entonces, imaginémonos, y voy a ocupar el ejemplo precisamente de un ejemplo que viene después, que está ligado a que ella tal vez no le alcanza el dinero para comprar todo lo que necesita en el almacén de barrio. Entonces, ella podría salir de su casa a comprar, y está con una emoción neutral, entonces yo coloco un punto ahí, y le puedo colocar hora en el intervalo de tiempo. No sé, salgo a las 15:30 de la tarde, voy al almacén de barrio como una emoción neutral, voy caminando al almacén de barrio y me doy cuenta que en el monedero tenía 500 pesos, o sea, no tenía más dinero, y eso me lleva a una emoción negativa, porque me asusto, me pongo ansiosa, entonces bajo a la emoción negativa. Llego al alma y voy marcando, voy armando, me va a quedar una especie de gráfico, y voy colocando todos los pasos por los que ella pasó. Quizás le dio vergüenza preguntarle al del almacén si le podía fiar, por ejemplo. Entonces, todo eso yo puedo contar la historia de graficar acá, cómo las emociones de ella a la hora de enfrentarse a su problema van cambiando. Y quizás, y también hay un mapa de viaje del cliente muy parecido con una marca que se llama, un proyecto que se llama Algramo, que aparece justo a continuación, que tiene que ver con cómo yo puedo quizás comprar ya no todos los productos envasados, el kilo de tal cosa, porque no me alcanza, y comprar menos cantidad de diferentes cosas, ¿ya? Entonces, a través de este mapa de viaje del cliente, yo puedo ir graficando el problema, ¿ya? Con las emociones, porque las emociones son claves en el proceso. La emoción me va a permitir a mí
definir mejor el problema y me va a permitir generar mejores ideas, voy a poder potenciar la fase de ideación después. Entonces, acá tengo este ejemplo que les estaba comentando, porque precisamente un poco y lo coloco porque creo que a la hora de empatizar, grafica muy bien el cómo yo entiendo la realidad quizás de un segmento de cliente, en este caso como Rosa, que lo estábamos ocupando. Entonces acá tenemos una foto de José Manuel Moller, que es uno de los creadores de Algramo, y él hizo un trabajo de empatía. De hecho, en entrevistas él cuenta que él se fue a vivir, una vez que él egresó y tenía esta idea, él se fue a vivir con estas comunidades, con ciertas poblaciones, para poder entender la realidad desde la parte interna, no solamente al googlear información, sino que tiene que ver con sumergirse. ¿Recuerdan las etapas de la empatía? Los elementos claves que eran yo observo, me involucro y me sumerjo. Bueno, acá él se sumerge, cambia en el fondo donde vivo, me voy a vivir ahí para entender la realidad, y él decide crear la venta de productos en los almacenes de barrio a granel. Entonces yo voy con un tarrito y compro quizás tantos gramos en este caso se puede ver ahí la foto de legumbre o quizás detergente o como varias opciones. Y a través de una máquina dispensadora en los almacenes, las personas pueden adquirir estos productos ahí. ¿Ya? Bueno, también hay una fase de reciclaje importante en todo el proceso. Pero lo coloco de ejemplo, más allá de que hoy día, me acuerdo que hace un tiempo, por el COVID y todo, se veía como, tenían ahora como un carrito móvil que recorría comunas, ya no solo comunas vulnerables, y ha crecido obviamente la idea de este proyecto al gramo, pero lo clave acá, y por qué lo coloco en la empatía, es porque él se sumerge en este proceso, entiende la realidad y obviamente se puede armar esto, por ejemplo, con el mapa viaje del cliente, donde se puede graficar la realidad de una persona que tal vez necesita comprar, pero no le alcanza efectivamente para comprar el producto completo. Entonces ahí aparece la solución, la oportunidad de poder crear quizás estos productos de venta ya al gramo, ¿ya? Así que con esta parte termino la primera fase, que es la fase de la empatía, y no sé, me gustaría saber si en esta primera etapa les queda alguna duda para poder pasar a nuestra etapa de definición. No sé si alguien tiene alguna duda, está todo claro, o algo que les llamó la atención quizás como para pasar a la etapa de definir. Yo no tengo ninguna duda. Ah, ya. Pero Gracias, muchas Jess. gracias. Sí, igual increíble que son tantos elementos que uno de repente no ha considerado. Sí, o sea, efectivamente, a veces uno cree que empatizar es súper simple y es la primera fase. Ahora vamos a ver cómo definimos el problema, efectivamente. Yo cuando termine cada Súper. fase estoy preguntando por lo mismo, por si tienen ahí alguna duda, o quieren tal vez profundizar con algún punto. ¿Ya? Súper. Entonces no, tampoco veo ahí preguntas en el chat, así que pasamos a definir. Ya. Lo primero, entender que pasamos por esta etapa de, podríamos decir, como aquí anoté, de divergencia, porque tenemos un sinfín de información. Piensa en todo lo que podemos obtener al hacer el mapa de la empatía, lo que vamos a poder obtener al aplicar después el mapa de viaje del cliente, de hacer entrevistas, de observar a conciencia, un contexto problema. Entonces, tenemos mucha información ya. Imaginemos que ya hicimos todo este proceso. Estamos llenos de información ahora. Y información valiosa porque viene desde la empatía. Pero ahora que tenemos toda esta información, lo que tenemos que hacer es tal vez ya no tener este pensamiento tan divergente, sino que ponernos un poco más lógicos y converger. Es decir, llegar a la definición de la problemática para poder de nuevo abrirnos a esta etapa de ideación. Pero si no tengo claro y totalmente definido el problema y este reto en el fondo creativo con el que voy a terminar, me va a ser súper difícil poder idear, porque voy a crear ideas, pero tal vez no todas van a dar respuesta a lo que quiero, a llegar al problema finalmente que vamos a definir. Entonces, todo parte con la pregunta de cuáles son las necesidades de un usuario, ¿ya? ¿Qué es lo que realmente necesita? Y para eso, toda esta información empática, podemos llamarla, la tenemos que organizar de alguna forma, la tenemos que bajar. Interiorizarla primero y luego bajarla a algo un poco más claro en este proceso.
Y esta definición que vamos a armar tiene que cumplir como un mínimo de requisitos. ¿Ya? Yo creo que clave es que sea inspiradora, porque si no nos inspira la definición del problema, este reto que nos vamos a hacer a nosotros mismos, es difícil que le pongamos como motivación a la hora de idear, de prototipar, de testear. Aquí es súper importante que nos motive, ¿ya? Que sea inspiradora para el equipo creador. También tiene que recolectar información y las emociones de las personas observadas. Recordar que casi todas las herramientas de la empatía nos permiten captar emociones. Desde la entrevista, donde busco que genere historias, desde el mapa de la empatía, donde puedo profundizar muchísimo más, desde el mapa viaje del cliente, donde el gráfico se compone de las emociones que tiene el usuario a la hora de ir pasando por todos estos micro momentos dentro de todo el proceso gráfico. Por lo tanto, voy a recolectar en la definición del problema, debe estar incluida las emociones también de las personas. Y también me tiene que permitir generar ciertos criterios donde yo pueda después evaluar si el objetivo es alcanzado o no. Es decir, debe tener una especie de medición que me permita medir si finalmente lo voy a lograr o no. ¿Ya? Porque si no, voy a poder crear ideas, pero ¿cómo voy a saber exactamente si estoy resolviendo el problema? Entonces, de alguna forma u otra, esta definición me debería guiar para que después yo pueda crear un buen sistema de medición de resultados. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esto como requisitos y recomendaciones a la hora de definir la problemática. No es solo llegar y escribir, ya, el problema era que no le alcanza la plata, por ejemplo, si me voy al ejemplo de Rosa, que estábamos conversando. No, la idea es que lleguemos finalmente a cuáles son las problemas, a cuál es la problemática, porque hay muchos problemas en el que nos vamos a enfocar para poder construir algo de calidad en las siguientes etapas. Entonces, en esta etapa de definición, hay un elemento que se usa en publicidad, de hecho se ocupa muchísimo, el famoso insight. Los insights, como dice de hecho este creador de IDEO, nos planteaba que el otro día leí un comentario que hacía que los insights son como, hay mucho de intuición, ya no existe como el cómo yo sé exactamente qué es un insight. Entonces aquí la intuición juega, y el insight son las revelaciones, como cuando yo descubro algo en una situación, y quizás todos nos identificamos con eso, y todos sabemos y entendemos que hay una razón ahí de ser. A veces en publicidad se ocupan cosas que todos, que es común para todos, que hay cosas ahí. El otro día, por ejemplo, vi un comercial, tal vez no lo han visto, pero tiene que ver con que se veían como jóvenes, bueno, adultos jóvenes, en su casa, como recién en sus casas, y empezaron creo que era como de servilleta, como de abolengo, toalla, no sé, algo así, y como que limpiaban y empezaban a gritar, por ejemplo, a comer, y hacían como esa voz, así como llamando a la familia a comer. Y claro, dice, ¿a quién te suena eso? Entonces, como cuando uno empieza a repetir cosas de los papás, frases de los papás. Eso es un insight, por ejemplo, algo que a mí me pasa, pero que tal vez también le pasa a cada uno de ustedes. Cuando hay cosas en común eh, que son emociones, por ejemplo, ahí apelas a la emoción tal vez de la familia. Entonces aquí la idea es que estas revelaciones me permitan construir, entender y definir. Así que es muy difícil definir un insight. Por eso con ejemplos de repente podemos jugar. Ahora les coloqué les voy a mostrar ahora un ejemplo que les va a permitir entender también qué es un insight, qué es esta revelación que estoy encontrando, y que a la vez esta revelación me va a indicar cuál es mi foco de acción. Es decir, dónde me voy a centrar para idear después, para poder pasar esta fase de ideación. Y el foco de acción, cuando lo tenga claro dónde me voy a mover, me va a permitir definir mi reto creativo, que es como mi pregunta que me incentiva mi fase de ideación. Por lo tanto, si no la tengo clara en un comienzo, lo mismo, pasar a la ideación sin tenerlo claro es generar ideas por generar, y me pierdo en el proceso, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que esto quede más clarito, ¿ya? El insight, el foco de acción y el reto, en este caso, creativo, que es como clave en el proceso. ¿Cómo definimos el foco de acción? Y acá están presentes estos elementos que yo les comentaba. Ahí podríamos completar la frase, y eso nos ayudaría. Por ejemplo, el usuario, aquí detalle efectivamente quién es el usuario que yo estoy apuntando, desea o necesita. Aquí anoto su necesidad.
el usuario desea o necesita, y anoto qué es lo que necesita, porque, y ahí está el insight, ¿ya? Eso que me mueve, esa emoción, esa revelación, eso que tal vez le pasa a muchos y nos sirve como ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Los pacientes de este hospital, ahí estoy nombrando a los usuarios, necesitan sentirse más animados cuando van al quirófano. Esa es la necesidad. Yo como hospital, yo como en este caso quizás cuerpo médico, necesito que mis pacientes, que son los usuarios, se sientan más animados en el momento que van camino al quirófano. Esa es mi necesidad. Porque, y aquí va el insight, el traslado hasta allí es un momento de miedo e incertidumbre. Entonces, ellos lograron detectar, intuir, que el paciente en el momento que es trasladado comienza con una serie de emociones de ansiedad, de nervio, de incertidumbre, y que lo mejor sería que llegara calmado en ese proceso. Entonces, aquí tengo mi foco de acción. Tengo claro de que tengo mis pacientes que necesito que se animen, que se sientan más tranquilos cuando van al quirófano, porque hasta hoy sienten miedo y sienten incertidumbre. Entonces el foco de acción me va a llevar a crear mi reto creativo, que es lo que me va a permitir después idear. Entonces es muy tan sencillo como preguntarnos, ¿y qué podemos hacer para que el foco de acción, que es el que acabamos de presentar, qué puedo hacer para que ese foco de acción mejore? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo del hospital, el reto creativo sería, ¿qué podemos hacer para que los pacientes del hospital se sientan más animados y se reduzca su miedo e incertidumbre cuando van al quirófano? Entonces ya tengo una pregunta que me va a generar la base para que podamos pasar el proceso de ideación. Ya no vamos a idear simplemente de la nada, sino que tengo una pregunta que me va a guiar. Entonces, si estamos con un equipo y vamos a comenzar a idear, que en la siguiente fase, parto con esta pregunta. Y vamos todos pensando ya, ¿y qué podemos hacer para que los pacientes se sientan más animados? No sé, vamos a escribir, me estoy pasando a la otra fase, pero por ejemplo, voy a escribir frases en el techo, mientras el paciente va, que los vaya leyendo y se vaya animando. Voy a crear quizás una sesión, antes de pasar allá, 10 minutos, una sesión de meditación, les vamos a enseñar a respirar, etc. O sea, es la pregunta que va a guiar mi proceso, el proceso del equipo para generar ideas, ¿ya? Y con eso terminamos la definición, porque lo que buscamos con la etapa de definir es que podamos tener claro nuestro reto creativo, saber sobre qué voy a idear, sobre qué voy a generar este proceso de ideas, ¿ya? Así que, teniendo claro ya la etapa de empatía, la etapa de definición, podemos idear. Y acá la invitación es abrir la mente, nuevamente mente abierta, no juzgar, aceptar las ideas locas propias y de los compañeros, permitir que fluyan. Porque acá lo que no quiero filtrar ideas, quiero en una primera parte cantidad. Y para eso tengo que permitirme no juzgar y que esto fluya. Y para eso existen también herramientas. Ya yo coloqué dos ahora que se ocupan mucho. La primera en realidad que es la tan famosa lluvia de ideas o brainstorming, que precisamente es eso. Imagínense un espacio blanco, una pizarra, una pared, todo el equipo con estos famosos POSIT que nos permiten generar ideas rápidas y cada uno va colocando en un tiempo, siempre no es mucho tiempo, aquí la presión del tiempo permite generar más ideas. Entonces quizás, no sé, 5 minutos para generar todas las ideas que se les ocurra para ayudar a los pacientes que van al quirófano a bajar el miedo y la incertidumbre. Entonces todos empiezan a anotar ideas, las pegan en esta pared, en este muro de ideas, como el equipo, como el espacio lo define, para motivar también. Aquí es súper importante disfrutar, ¿ya? El proceso de ideación, cuantas más ideas, mejor. Es clave que nos divirtamos, ¿ya? Porque imagínense que haya presión, así como, ay, cuando uno está presionado, como que la creatividad no fluye mucho, va de la mano con que la pasemos bien, con que sea un desafío. O sea, imagínense, vamos a generar algo que va a permitir quizás salvar vidas también, porque el cómo llego a una operación tal vez también es fundamental, no solamente la operación en sí, pero que llegue calmado, que llegue tranquilo, puede ayudar mucho más el proceso. Anímate a tener ideas locas, ¿ya? ¿Por qué lo colocamos? Porque una vez cree que las ideas son locas y no las comenta, no las comparte, ¿ya? O sea, es importante como eso, sacárselo y el no juzgar. Es clave en el proceso. Y bueno,
dentro de las herramientas, porque aquí sí créanme que existen muchas técnicas para idear, herramientas, y creo que acá lo importante era que conociéramos algunas, pero dentro de todas coloqué una que se llama Scamper, que tiene que ver con, imaginemos que hicimos la lluvia de ideas, y tenemos varias ideas ahí, seleccionamos algunas, y tomo una, esa es la que finalmente trabajamos en el equipo, incluso esa idea la puedo redefinir, la puedo mejorar. Y la invitación acá es que yo, por ejemplo, tengo una idea de pegar frases en el techo mientras van al quirófano para poder animar al paciente. Acá la idea es que nos preguntemos, bueno, ¿y qué pasa si sustituyo algo de esta idea? O lo combino, quizás frases en el techo con música. Entonces voy combinando dos elementos. O modifico algo, o lo adapto, o le doy otro uso. Entonces quizás esto que estaba pensado para el hospital después se puede transformar en otra cosa. O simplemente elimino algo y lo dejo más simple. O reordeno también el proceso. El Scamper en sí es una técnica de creatividad que nos permite poder potenciar y redefinir las ideas, ¿ya? Entonces, es clave dentro del proceso. Obviamente, contarlo no es lo mismo que vivirlo. De todas formas, después más adelante, es como el aviso comercial, vamos a tener un curso de Design Thinking a través del Instituto de Innovación y Emprendimiento Consciente, IEC. Se está preparando este curso y ahí ya con mucho más tiempo vamos a hacerla, vamos a poder profundizar en cada una de las fases, vamos a poder utilizar y aplicar cada una de las herramientas. Entonces, también ahí los vamos a estar informando cuando esto ya se materialice, ¿ya? Pero por mientras creo que es importante que la conozcan, que después tal vez si les llama la atención que la busquen, lo que es el Scamper, lo que es el brainstorming o lluvia de ideas, porque también la pueden aplicar con sus equipos a la hora de querer mejorar un proyecto, incluso si yo tengo una idea tal vez en el trabajo actual o quiero modificar un proceso, también podría utilizar el Scamper o podría utilizar la lluvia de ideas para abrir el campo de soluciones innovadoras. Ok, hasta ahí tenemos entonces empatizar, definir e idear. Y nos quedan dos. Nos queda el prototipado, que también uno se asusta un poco a la hora de prototipar, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno cree que prototipar necesariamente es caro, ¿ya? Y hay veces la gente, y es todo lo contrario, a veces yo he escuchado a emprendedores, jóvenes también, que dicen, pero ¿para qué voy a prototipar si hacerlo no es tan difícil? ¿Ya? Como armemos el producto y veamos, pero imagínense lo que es ir a producción, sacar un producto, sacarlo a la venta, que después cuando esté en el mercado se dan cuenta de que no, que la gente no quería eso, que no resuelve el problema real. Entonces, la idea de prototipar, y esto tiene que ver con el proceso iterativo de la metodología del Design Thinking, es que necesitamos prototipar para poder recién testear, que si se fijan es la siguiente fase que viene, y poder ver qué pasa con esto, poder entender. Entonces, la idea de prototipar cumple varias funciones. Lo primero, entender que a la hora de prototipar dentro de la metodología es la forma más rápida y barata que nosotros tenemos para conectar con el usuario. Porque la otra opción, es claro, es que saco mi producto a la venta, lo lanzo y veo qué opina el usuario y ahí me conecto con él. Pero si hago eso, piensen todo el tiempo tal vez que invertimos, todo el dinero tal vez que invertimos para algo que no iba por ahí, o que necesitaba otra cosa, o que necesitaba una iteración para hacer el cambio que necesitábamos. Entonces, prototipar es la forma más rápida y barata que tenemos para conectarnos con el usuario, y lo dejo súper en grande, que quizá exageré, lo puse muy grande, pero rápido y barato, como otras metodologías ágiles que buscan esta parte más de experimentación, de el fracaso rápido y barato, porque es ahora el momento en el que tenemos que tal vez caernos, en el que tenemos que ver qué tenemos que mover, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, y no cuando esto ya esté en la vitrina ahí del negocio, en la góndola del supermercado y nos demos cuenta que no iba por ahí. Imagínense todo lo que nos ahorraríamos simplemente por haber seguido la fase y hacer el prototipo, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Es que estas ideas que nacieron de la lluvia de ideas, que tal vez seleccioné, la idea con la que me quedé, las vamos a aterrizar y aquí en esta fase, esta idea que elegimos se va a convertir en algo tangible, ¿ya? Y ya al ser algo tangible, lo voy a poder después validar con el usuario, me voy a poder conectar con el usuario, que es al punto al que debemos llegar.
Y así llegamos a prototipar. Un prototipo es súper importante. Un prototipo no es necesario que tenga todas las funcionalidades a las que aspiramos llegar, porque si no, para eso construimos el producto final. Sino que a medida que después yo voy validando las funcionalidades que tiene, voy viendo tal vez que ya le tengo que agregar qué es lo que, qué es lo que se necesita sí o sí que lleve, y tal vez qué cosas no son tan importantes, qué cosas tal vez podría prescindir de ellas en una primera etapa. Entonces, es mucha la información que yo puedo obtener al prototipar, y por eso también es importante que escojamos el mejor prototipo. Y hay que entender que obviamente puede ser que tal vez por un tema de recursos podamos armar un prototipo de baja resolución, de mediana, de alta resolución, y lo podamos ir adaptando. Acá lo clave es cómo me va a permitir validar más que en sí la calidad del prototipo, ¿ya? O sea, mientras cumpla la función, obviamente, de que se explique el proyecto sin tener que dar largas explicaciones verbales, sino que se pueda explicar por sí solo, vamos a poder tener una mejor conexión con el usuario y una mejor información, ¿ya? Acá coloqué algunos tipos de prototipos, para que nos vayamos haciendo la idea, por ejemplo. Por una parte, podemos hacer objetos, podríamos construir un prototipo dentro de los objetos físicos. Y acá tenemos desde baja resolución, como un dibujo. Tal vez ustedes van a decir, sí, pero un dibujo es muy, como un dibujo. Pero en una primera etapa de validación, un dibujo me podría servir, un dibujo bien hecho, de mi idea, porque a veces hay ideas súper difíciles de explicar, ¿ya? A veces los emprendedores o los... yo hago clases también a jóvenes y de repente hay ideas que son muy difíciles de explicar, pero un dibujo, créanme de verdad, que logra bajar a la realidad esto que está en el aire, porque a veces como... por ejemplo, sin irme muy lejos, me pasó ayer que estaba en una clase y justo estábamos viendo un prototipo de un grupo de estudiantes. Y les pongo como ejemplo porque tiene que ver precisamente con el dibujo. Y ellos querían hacer, primero partió explicando la idea. Me contaban que iban a hacer unos anteojos, unos lentes para las personas sordomudas, para que pudieran, a medida que el otro hablara, una persona le hablara, en el lente pudiera ir leyendo, me explicaron súper enredado, era bien raro, pero entonces al final como que ellos lo dibujaron, hicieron un bosquejo, lo dibujaron y ahí se veía cómo aparecían las letras, son varios dibujos en secuencia, que me permitieron entender de mejor forma. Al final, para los que conocen Dragon Ball Z, Dragon Ball, en esa serie había un radar, ya como una especie de radar que se ocupaba en un ojo. Al final se transformó desde los lentes a una especie de radar de Dragon Ball, es una cosa muy extraña, pero todo funcionó gracias al dibujo, porque créanme que la explicación era súper confusa. Entonces, a lo que voy es que el objeto físico permite que yo pueda entender una idea de mejor forma y me pueda conectar con lo que el otro me quiere crear, ¿ya? Ese es como un nivel mucho más prototipo rápido, quizás de baja resolución, pero que de todas formas me aporta la información que yo quiero obtener. O podría hacer también maquetas, modelos volumétricos, un prototipo funcional que ya esté efectivamente, como dice su nombre, funcionando, que yo pueda ver ahí, como usuaria pueda ver cómo funciona desde la tecnología, ¿ya? Como prototipos funcionales tecnológicos. ¿Ya? Puedo tal vez no tener, por ejemplo, no tener un desarrollo tecnológico completo, pero sí algunas cosas funcionan y las podríamos probar. O también podrían ser modelos digitales, estas visualizaciones simuladas. Tengo una aplicación, una web, y muestro cómo sería la visualización de la aplicación, del circuito, de una simulación. Ya no va a funcionar realmente, pero puedo ver cómo funcionaría. O diseños 3D, o render digital, a esta especie también de videos. Los mockup, que son como la interfaz imagínense como una aplicación que tiene todas estas interfaces, estas imágenes de donde yo me inscribo, donde me logueo, cómo voy avanzando, todo esto, todas estas imágenes serían los mockups, como las imágenes de cómo va a funcionar, cómo yo podría verlo y entender cómo van a ser todas las etapas que tendría quizás aplicación, esta plataforma. También podría ser una simulación digital de todo el proceso. Y lo más difícil, porque tal vez no es la más difícil, pero es una de las que la mayoría de los emprendedores creen que es la más difícil, como prototipo servicio. ¿Ya? Siempre me han preguntado ¿y cómo es un prototipo de un servicio?
que de repente uno que dice de un producto es más fácil, pero de un servicio. Y hay muchas formas también de prototipar servicios, y a mí se me ocurrió un proyecto innovador que no es físico, sino que efectivamente es un servicio. Yo podría prototiparlo a través de una recreación o simulación de atención del servicio, o hacer una simulación, la puedo mostrar o la puedo grabar, podría hacer una maqueta con los recorridos, cómo va interactuando el usuario en los recorridos, o una infografía, que es mucho más sencillo, un esquema, un diagrama de flujo, un storyboard, como una especie de cómic, que cuenta ahí como tal vez desde dónde nace el problema, cómo lo soluciona, cómo llega a la solución a través del servicio, y eso se presenta en la historia. Y así también el usuario al leerlo, al verlo, lo puede entender mucho. ¿Ya? Entonces, si se fijan, existen muchos tipos de prototipos. O sea, no solamente es el prototipo tal vez que uno se imagina más tecnológico, sino que podemos probar tal vez a bajo recurso, ¿ya? En una primera fase. O sea, después ahí vamos a avanzar y vamos a avanzar, porque la gracia del design thinking es iterar, ir mejorando constantemente, y como es metodología ágil, se vuelve también a lo que es incremental, ¿ya? Que esto va a ir mejorando hasta llegar a un producto final, terminado, que podamos mandar a producción. O servicio también. ¿Ya? Ok, hasta ahí tenemos ya las primeras 4 fases del Design Thinking. Tenemos la empatía, tenemos la definición del problema, tenemos la ideación y prototipamos. Y nos queda testear y algunas cosillas ahí que nos van a permitir saber efectivamente cómo hacemos el proceso. Pero hasta acá, con estas 4, ¿les queda alguna, tienen alguna duda o algo que quizás no les quedó tan claro de alguna etapa? ¿No? ¿Parece que no? No. Muchas gracias. Ok, entonces, pues me adelanto, nos vamos a pasar al testeo o validación. ¿Ya? Tenemos que pensar el recorrido que hemos hecho hasta ahora. Entonces, nosotros ya empatizamos con el dolor de un usuario, logramos definir su problema, generamos un reto creativo, para lo cual generamos muchas ideas y seleccionamos una que terminamos prototipando. Pero ahora que tengo mi prototipo en mis manos, tengo que validarlo. Entonces, esta es la última etapa, el testeo. Y para eso hay que mostrar algo importante. Al testear o validar, yo vuelvo a la empatía. ¿Por qué? Porque tengo que ser súper empático a la hora de escuchar. Y aquí, si soy buena para hablar, quizás me gusta vender un producto, me tengo que quedar calladita. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que mostrar el prototipo, pero tengo que ser capaz de escuchar sin juicio. No tratar de, si el usuario está viendo, está interactuando con mi prototipo, y yo me meto y le digo, mira, pero si te fijas, empiezo a tratar de venderle la idea, no voy a lograr tener una información fidedigna de feedback. Ya va a ser súper manipulado. Entonces es importante como contenerme en ese punto y aprender a escuchar desde lo bueno a lo malo que tal vez el cliente, el usuario va a encontrar. ¿Ya? Este es el momento de la verdad. Y por lo tanto, escuchar y no vender es clave en el proceso, y también se va a convertir en el punto de inflexión y de toma de decisiones estratégicas, porque después de a la conclusión que lleguemos acá, vamos a poder definir si es que, bueno, ahora vamos a ver exactamente, pero si es que pasamos a la producción, si es que tenemos que iterar y volver atrás, quizás voy a tener que retroceder y volver a definir, porque en verdad quedó mal hecha la definición del problema, o tal vez el problema está claro, pero no fue suficiente el proceso de ideación. O, en el peor de los casos, que nos demos cuenta que efectivamente, por un tema tal vez de presupuesto y de resultados obtenidos, que es mejor abandonar el proceso y quizás comenzar con otro tipo de proyecto. ¿Ya? Entonces, el feedback que vamos a obtener del usuario básicamente nos va a llevar a 3 escenarios posibles. Paso a producción, vuelvo a iterar, que por lo general es este del centro es el que más sucede, o abandono el proceso. ¿Ya? Una vez que valido, me puedo hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿a qué parte del proceso debo volver? ¿Ya? Si es que la opción obviamente fue iterar, ya la del centro. También puedo ver en qué coincide el feedback ya con el presupuesto que yo contaba, porque de alguna forma u otra, cuando hago todo este proceso, puede haber cierto monto de inversión de presupuesto con el que cuento, y me puedo dar cuenta de que quizás no hay grandes cambios a lo que yo tenía pensado.
¿ya? Entonces, ver si coincide o no, lo que me daría un punto a favor. O tal vez ver en qué difiere con el presupuesto que contaba. Quizás los usuarios me comentaron que no les parece, que les deberían agregar esto, 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 y nos damos cuenta de que en realidad lo que mi segmento de cliente está buscando es otra cosa que yo hoy día quizás, por los recursos con los que cuento, no es lo que puedo realizar. ¿Ya? Entonces es importante que también incluso después de validar y a través del feedback me haga esta serie de preguntas, ¿ya? Relacionadas. Y por último, les dejé esta imagen que tiene que ver con las 5 etapas, pero súper enredadas. ¿Por qué? Porque lo que les decía en un principio, parte por una lógica de que voy a empatizar y definir, y después idear, prototipar y testear. Pero entender que eso puede ser en la primera tirada, por decir así. Pero como es un proceso iterativo, tengo que permitirme y sacarme de la mente esto de que tiene que salir a la primera, sino que ojalá que el testeo y el feedback me haga basura a mi proyecto. Siempre digo, ojalá que nos destrocen ahora, porque es ese momento en el que yo tengo la gran oportunidad de redefinir, de volver a idear, quizás de prototipar distinto, e incluso si es más grave, tal vez si mi proceso de empatía no fue el correcto y no logré definir efectivamente el dolor, de retroceder hasta ese punto. ¿Ya? Por eso se ve un poco aquí como enredo, porque lo que busca precisamente es que podamos permitirnos y sacarnos de la mente esto de que tiene que rápido el producto final y a la venta. A menos que efectivamente tal vez ya lo hayamos probado y estemos súper tranquilos de que no vamos a perder quizás nuestro tiempo, nuestros recursos económicos. Como por lo general, la idea es que que esto no pase, permitámonos utilizar una metodología atractiva, entretenida como el Design Thinking para poder ahorrarnos quizás tomar los ratos y llegar finalmente a un producto validado. Ya hay un producto desde el usuario, no que simplemente se me ocurrió, sino que desde el análisis que pude hacer con tomando al usuario, al ser humano, como eje central de todo el proceso.